Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Horacio Silva te saluda para compartir algo en particular que tiene que ver con lo que hemos venido conversando acerca de nuestras relaciones, cómo han sido nuestras relaciones en nuestros sistemas familiares. Así que, pero esta vez lo vamos a tomar de un texto de las Sagradas Escrituras, particularmente en el capítulo 9 de Marcos. Así que vamos a mirar un poco. Acá tenemos a Jesús sana a un muchacho endemoniado y otras versiones hablan de un muchacho epiléptico. La epilepsia hace referencia a personas que tienen sacudones, que tienen un problema neurológico y reciben sacudones y hasta inclusive pérdida de conocimiento. En este caso, el capítulo 9 de Marcos nos relata de que hay un gentío y entonces en ese gentío por donde va transitando Jesús se aparece un hombre que pide por su hijo. Entonces eh, se acerca a este hombre y le dice, maestro, mi hijo tiene un espíritu mudo, prestad atención con eso. No habla de demonios ni nada, ¿eh? Dice, mi hijo tiene un espíritu mudo. Entonces dice, en cualquier momento se apodera de él, lo tira al suelo, el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. Entonces, bueno, le dice el hombre, tus discípulos no pudieron hacer nada por él, así que bueno, por eso vengo a pedirte que me ayudes. Entonces cuando vio a Jesús, este joven, simbolizado con el espíritu, lo sacude violentamente al muchacho. Entonces lo hace que se tira al suelo, se echa espuma por la boca. Entonces miren y presten atención a esto. Jesús no le presta atención al muchacho. Jesús se dirige al Padre y al Padre tiene un diálogo con el Padre. Y el Padre le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que está así? Entonces el Padre le contesta desde niño. Jesús le está dando validez al Padre para que le relate la historia. ¿Y cuál es la historia que le cuenta el Padre? La historia le cuenta al Padre que de niño está así y no dice más nada. Y entonces le agrega el Padre, y desde niño, y muchas veces el Espíritu lo lanza al fuego y al agua para matarlo. Entonces le dice el Padre, ayúdanos, ten compasión de nosotros. Notemos acá algunas cosas. En ese momento él está hablando en plural. Ya no era el problema el hijo, sino era el problema ambos. Ayúdanos y ten compasión de nosotros. Entonces, eh, Jesús le dice, ¿por qué dice si puedes? Si todo es posible para el que cree. Y entonces el Padre, ahí se personaliza él y dice, creo, pero ayuda a mi poca fe. Entonces Jesús lee entre líneas el mensaje del Padre y lo que el Padre está diciendo es exactamente que lo ayude a él para la relación con su hijo. Entonces, bueno, luego Jesús ordena y dice, espíritu sordo y mudo, no habla de otra cosa, dice espíritu de sordo y de mudo, te mando que salga y no entre más en él. Entonces se oyó un grito tremendo, el espíritu lo sacudió, lo tiró al suelo y lo dejó como muerto. Ahora vamos a hacer un repaso de este tema para que comprendamos algunas cosas. Cuando el padre de este niño hace referencia a la situación de su muchacho, eh, hace referencia que está poseído por un espíritu mudo, no habla de otra cosa. Entonces, y le explica qué es lo que le sucede, que se tira al suelo, el niño echa espuma por la boca, rechina los dientes y se queda rígido. A veces hay que pensar en que justamente muchos de los comportamientos de los niños es justamente, y probablemente lo hayan visto, lo hayan experimentado en alguien, esos niños que son revolcones, gritones, de una mala conducta, a veces demasiado llamativa,
es porque justamente ese llamado de atención es porque carece de comunicación con su padre. Nosotros muchas veces podemos provenir de eso. Entonces, esas manifestaciones que hace cuando era niño, desde niño, era justamente para llamar la atención del padre, que probablemente no tenía ningún diálogo con él, y que el padre lo dejó mudo por tantas recriminaciones, imposiciones y mandatos. Y ya dijimos que algún día hablaremos sobre los mandatos. Cuando se echa espuma por la boca, se hace referencia a, a la cantidad de cosas que queremos decirle al otro. O cuando éramos niños, la cantidad de cosas que queríamos decirle del hogar en que vivíamos o de las situaciones que pasábamos o que nos hacían pasar. El rechinar de dientes técnicamente se llama bruxismo. Yo personalmente, por situaciones de mi niñez, tenía bruxismo, es decir, se rechinan los dientes sobre todo de noche. Eso es un estrés en la niñez, ¿no? Y a veces, rara vez, inclusive de maduros también. Y se queda rígido, es decir, el niño o siendo ya y en su etapa de crecimiento, se quedaba duro, o sea, no sabía cómo comportarse delante del padre. Ahora bien, continuemos con algunos síntomas. Entonces, le amplía un poco más el padre, cuando indaga con el padre, el padre le amplía un poco más y entonces el padre le dice, muchas veces el espíritu lo lanza al fuego y al agua. El fuego simboliza tres cosas. Significa ira, sexualidad y agresión. Perdón, ira, sexualidad y pasión. Es probablemente que este muchacho no era validado en sus apetencias sexuales, por ejemplo, hasta eso tendría prohibición. Entonces, se encontraba reprimido sexualmente. Por otra parte, tenía ira, y esa es la simbología del fuego. Y también cuando le dice, eh, lo lanza al agua para matarlo, es porque nosotros, muchas veces, en nuestro inconsciente, cuando nosotros muchas veces soñamos con agua, es el inconsciente que nos desborda. Si nos desborda agua clara, es porque nos está desbordando algo placentero y algo lindo. Pero cuando soñamos con aguas oscuras, quiere decir que estamos en alguna turbiedad en nuestro presente. Entonces, esto es un relato muy interesante de la Biblia porque nos habla típicamente de una relación padre e hijo, una relación no construida, una relación tortuosa, una relación de mandatos, un silencio entre ambos. Y es importante cerrarlo esto entendiendo que cuando él clama finalmente y dice, ten compasión de nosotros, no ten compasión de nosotros, o sea, se involucra el padre en la problemática, porque era el padre de la problemática lo que le estaba pasando a ese muchacho. Entonces Jesús le dice, y todo es posible para el que cree. Y entonces el padre, a los gritos, le dije, creo, pero ayuda en mi poca fe. No se refería al muchacho, se refería a él que no sabía cómo manejar esa situación. Entonces, cuando Jesús reprende al espíritu de este muchacho, le dijo, espíritu mudo, sordo y mudo, te mando que salgas y no entre más en él. ¿Y qué hace el muchacho? Bueno, tiene un grito estremecedor, es decir, que se ve que en ese momento y en ese instante vocifera todo lo que había callado, todo lo que había callado. Y obviamente, como se sacudió y vociferó todo lo que había callado durante tanto tiempo, entonces quedó como extenuado. Por eso la Biblia relata como que quedó casi como muerto, y Jesús, que sabía que no estaba muerto, directamente fue, lo tomó de las manos y lo levantó. Es una historia muy interesante para saber cómo obran a veces cómo han sido nuestras crianzas, o lo que podemos ver en nuestros alrededores, y cómo nos manifestamos ante situaciones que no podemos resolver por nuestra incapacidad como niños, ¿no es cierto?
De manera que te dejo esto para que lo pienses, es un caso muy interesante. Después te voy a contar otro caso interesante, tomado de las escrituras también, tratado desde el punto de vista cognitivo-psicológico, para que lo veas cómo es en el caso de la mujer, cómo hay casos iguales en la Biblia, pero con mujeres. Y también vamos a ver en otra oportunidad cómo hay casos en la Biblia de mujeres que se dedicaron al ostracismo, al encierro, y que de pronto se arreglaron, se produjeron y salieron a conquistar su éxito, su proyecto, su diseño de vida. Así que bueno, te dejo para que lo pienses, espero que te haya agradado y si te gusta esto puedes compartirlo, regálame un like y suscríbete a mi canal para que tengas cualquier novedad. Muchas gracias y hasta la próxima.